Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por venir. Yo, bueno, sí, soy Fernando Domínguez, estoy ahí en el despacho 3, el populoso despacho 3. Lo bueno que tiene es que con que vengan los colegas del despacho ya petas cualquier charla. Y básicamente os voy a hablar un poco de eso, ¿no? De qué podemos encontrar en los archivos. Estos son las entrañas de la Biblioteca Nacional. Uy, esto tiene... Esto es sensible. Salme de ahí, que no lo vuelvo a tocar ya. Esto es de las entrañas de la Biblioteca Nacional, ¿no? Donde están ahí todos los libritos y por aquí vienen los robots a llevárselos y tal, ¿no? Entonces, como de esas bibliotecas podemos seleccionar ciertos documentos, como estos, que como veréis no se entiende mucho, que nos traen información climática. ¿Para qué? Para poder hacer series de índices climáticos o de diferentes cosas para estudiar el clima, ¿vale? Entonces, mi idea es mostraros unos ejemplos de este tipo de trabajo, ¿vale? Lo primero es por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué nos vamos a una biblioteca a comer polvo, pudiendo estar en casa tranquilamente, ¿no? Pues básicamente el problema es casi lo que todos los paleoclimatólogos tienen, ¿no? Que el registro instrumental es muy corto, ¿vale? Como vemos, pues, estos son más o menos las estaciones... Uy, esto se come un trozo de la historia. Pero bueno, Pincha sobre la presentación. Pinchando abajo. No, sobre la presentación. Da igual, si total tampoco creo yo que haya nada importante por ahí abajo. ¿Vale? Entonces aquí están más o menos las estaciones, es verdad que no son todas y tal, pero bueno, da un poco la idea de cómo las estaciones, hay regiones que en 1930 ya, Sudamérica, África, prácticamente hay muy poquitas estaciones y en 1890 prácticamente ya no se puede hacer algo a nivel global. Es verdad que hay más que de estas estaciones, pero bueno. Entonces, ¿por qué decimos que sería necesario que esto sea más largo? Porque sabemos que el sistema climático, ¿vale?, tiene varios subsistemas que interactúan entre ellos con rangos de variabilidad muy distintos. Entonces esto hace que el clima tenga variabilidad. A cualquier resolución que tú mires hay variabilidad distinta, ¿no? Porque cada uno de estos subsistemas trabaja con distintos tiempos de reacción, etcétera, ¿no? Y todas estas interrelaciones pues son muchas y al final van generando mucha variabilidad. Aparte de estos 5 subsistemas, tenemos lo que nos viene de por ahí, que sería la radiación solar, ¿vale? La actividad solar también cambia con el tiempo, ¿no? Entonces es otra variabilidad que nos viene de fuera que también nos influye en el clima. ¿Qué hace todo esto? Pues básicamente que las series instrumentales sean una anécdota en la historia del clima, ¿vale? Entonces tenemos muy poca variabilidad climática en las series instrumentales de las que disponemos, ¿no? La idea de ir para atrás, ¿cómo se hace? Pues básicamente con proxies, ¿no? Que son variables no climáticas, pero su comportamiento está total o parcialmente condicionado por una variable climática, ¿no? Ejemplos ya muchos conocéis todos, me imagino, ¿vale? Por ejemplo, los anillos de los árboles, los testigos de hielo, los sondeos de corales, los sondeos en lagos, etcétera, ¿no? Yo trabajo básicamente con estos, ¿vale?, que son los registros históricos, ¿vale? ¿De dónde salen los registros históricos? De lo que llamamos las fuentes documentales. ¿Y qué serían las fuentes documentales? Básicamente es esto: cualquier registro creado por el hombre, ¿vale? Por ejemplo, un librito, en este caso es un cuaderno de bitácora de un barco donde los tipos ponían de dónde venía el viento, si había tormenta y este tipo de cosas. Un libro, que he puesto ya editado y todo, ¿no? Que como ejemplo he puesto el primer volumen de la primera revista científica que existe, ¿vale? Pero también puede ser una tablilla sumeria. Los sumerios allí se ponían a escribir y también escribían ahí cosas, y que de vez en cuando pueden decir, se nos inundó, se nos ha llevado algo tal. Nos puede interesar también. Pero no son solo cosas escritas, también puede ser un cuadro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Camufo y Estuardo usaron estos cuadros de Canaletto para ver la diferencia del nivel de agua en 1741 respecto a la actualidad, ¿vale? Ellos trabajan tanto con el nivel del agua como con la altura de las algas que están por encima del nivel del agua, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer? Luego hay cosas que son, no sé cómo llamarlas, instrumentos, cosas, como esta piedra, ¿vale? Esta es una piedra que está en el río, en el Rin, y lo que hizo Pfister y estos fue que básicamente esta piedra tiene puestos los años en los que la piedra se vio y por dónde se vio. Entonces te sirve para saber que en este año el nivel del agua estaba por aquí, o en este año llegó el nivel del agua por aquí, ¿vale? Está en el fondo, sí, están puestas
las etiquetas, digamos. ¿Vale? Entonces son cacharros que pueden servir, y unos más conocidos son estos de hasta aquí llegó la inundación en el año no sé qué, ¿no? Es un ejemplo de Florencia. Pues esto es lo mismo, pero para cuando el río va muy bajo, ¿no? Hasta aquí ya no había río. Vale, en general, ¿qué ventajas y desventajas tienen los proxies, o dice la gente que tienen los proxies instrumentales, o bueno, las fuentes documentales en general? Vamos a ver que luego el tema proxy para las fuentes documentales para algunas cosas sirve y para otras no, porque son prácticamente medidas observacionales y tal, ¿no? Pero bueno, en general, las ventajas, fechas y lugares perfectamente identificados, ¿vale? Generalmente cuando usamos fuentes documentales nos dicen qué día, a qué hora pasó el evento, ¿vale? Y dónde exactamente, ¿vale? Generalmente, pues en mi casa, ¿no? Me asomé a la ventana y estaba nevando. Si sé dónde vivía el fulano, sé exactamente dónde estaba nevando, ¿vale? Luego otra cosa que otros proxies no tienen es que tienen una clara identificación con las variables meteorológicas objeto del estudio, ¿vale? Si el tipo decía estaba nevando, estaba nevando. Tu variable meteorológica, si estás estudiando días de nevada, pues va perfecto, ¿vale? Entonces, hay otros proxies, o bueno, yo diría que prácticamente es el único proxy que realmente te habla del evento que te habla, ¿vale? Buen registro de eventos extremos. Es un muy buen proxy para registrar eventos extremos y bastante malo para registrar lo que serían temperaturas medias y cosas así, porque fundamentalmente, ¿qué es lo que va a quedar registrado en los documentos? Lo que a la gente le molesta. Es decir, si tú tienes tu casa y tienes un puente enfrente de tu casa y se la lleva el río, pues eso sí lo vas a apuntar. Pero generalmente, si hace un poco más de frío que ayer, pues igual no lo apuntas. Eso sí, si viene una ola de frío y se muere la mitad de la ciudad de un constipado, pues eso sí queda registrado, ¿no? Y otra cosa súper interesante es el rollo de los impactos asociados. Muchas veces no tienes solo el dato de el río llegó hasta aquí, ¿no? Como hemos visto antes, sino que cuando lees los textos te dicen el río llegó hasta aquí, pero porque se formó una presa natural 500 metros más abajo, o porque el invierno nevó un montón y había un deshielo brutal y tal, y te puede dar pistas mejores que incluso el dato que sería instrumental de decir hasta aquí llegó el agua, ¿sabes? Tiene un contexto en el que te pueden explicar por qué pasó ese evento, ¿no? Por darte alguna idea. Cosas malas, discontinuidades, cambios de observador. Tenemos el problema de que los humanos, que son los que registran esto, tienen la manía de morirse pronto, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué tenemos? Un observador puede estar 30 años observando, 40 años observando, pero cuando la palma empieza su hijo a ser el observador, igual tiene distintos criterios, ¿no? Entonces, pues, esto puede dar lugar a discontinuidades. Son series relativamente cortas, ¿vale? Estamos hablando que en España yo diría que hay series más o menos continuas y bien para los últimos 500 años, ¿vale? De ahí para atrás, las series instrumentales pueden hablarte de eventos extremos, alguna inundación, alguna cosa, pero ya no va a ser un registro continuo en el que sepas que cuando no tienes dato no pasó nada, ¿vale? Sabes que, bueno, cuando tienes dato hubo una inundación, pero cuando no tienes dato, pues a saber, ¿vale? Y bueno, la cobertura geográfica incompleta básicamente es que no puedes tener de todos los sitios del mundo, ¿vale? O sea, básicamente, ¿de dónde vas a tener? De ciudades, de sitios donde hay gente, de donde esa gente se ha preocupado en preservar sus documentos, porque muchas veces lo que pasa con los documentos es que se pierden. Entonces, bueno, si quieres estudiar ahí en medio del desierto del Gobi y tal, pues probablemente no puedas con fuentes documentales, ¿vale? ¿Dónde se conservan las fuentes documentales? Pues generalmente en bibliotecas y en archivos. Esta es la Biblioteca Nacional, esta es la Real Academia de Medicina de Madrid, y esto es el Archivo Histórico de Quito, ¿vale? Entonces, aquí es, cuando yo digo me voy al campo, me voy aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con estas historias? Pues básicamente nosotros llevamos un archivo y hacemos lo que hace aquí el pobre hombre este, ¿no? El padre Justino aquí. Primero, tenemos que seleccionar de todo lo que hay ahí, ¿vale? De todas las estanterías, de todo el catálogo que pueda tener el archivo, la biblioteca, aquellos documentos que creemos que van a tener una información suficiente como para no morirme leyendo sin encontrarme un dato, ¿vale? Entonces, básicamente es seleccionar esas series que creemos que tienen una densidad de datos instrumentales o de datos, bueno, de datos de clima que nos puedan interesar, ¿no? Una vez que hemos seleccionado esa serie, ¿no? Que sería, ya la seleccionamos, la ponemos aquí encima de la mesa, puede ser un libro, 100 o 1000,
tenemos que traducir esa información que está en los libros a un idioma que entienda el ordenador, que básicamente es lo que está haciendo aquí este hombrecillo. Básicamente, generalmente, lo que se hace es indexarlo, ¿no? Pasar esas letras, ¿no?, a números, ¿no?, a índices, ¿vale? ¿Para qué? Para luego, una vez que tengo números, poder hacer análisis y ver tendencias, ver periodos de retorno, ver lo que sea en el ordenador, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de cosas encontramos, ¿vale?, dentro de las fuentes documentales? Voy a poner un ejemplo, si nos da tiempo, de cada una de estas cosas, ¿vale? ¿Qué son? Series instrumentales antiguas. Son series tomadas con termómetros, barómetros y con todos los instrumentos, ¿vale?, pero previas a lo que llamamos la Fundación de los Servicios Meteorológicos Nacionales, que en el caso de España sería 1850, 1860, ¿no?, que es cuando ya se dice vamos a tomar las medidas así, de esta manera, con estos instrumentos, y todos hacen más o menos lo mismo, ¿vale? Luego tenemos observaciones no instrumentales, ¿vale?, que son descripciones meteorológicas sin instrumentos. Es decir, este es el típico señor que tenía curiosidad por algo en el clima y todos los días se levantaba y decía, pues hoy hace sol. Y lo apuntaba, hace sol. Hoy está nublado. Hoy llueve. Hoy hace más frío que ayer. Y cosas de esas, ¿vale? Es decir, son observaciones, pero no están tomadas con instrumentos, ¿vale? Por eso llamamos datos observacionales, ¿vale? Luego que tenemos proxies documentales, ¿vale? Estos sí serían variables no climáticas con una importante dependencia del clima, que básicamente pueden ser, por ejemplo, fechas de las vendimias, ¿vale? Cuando se vendimió puede estar relacionado con el clima que hubo ese año. En España se usan mucho las rogativas, ¿vale? Cuando se salía a rezar para que lloviera o dejase de llover, ¿vale? Y bueno, y por último tenemos las cronologías de eventos extremos, que básicamente es eso, ¿no? De coger un evento extremo y decir, ¿qué me interesa? Olas de frío. Pues voy a mirar olas de frío en Burgos, ¿vale? Entonces, intentar coger todas las olas de frío que hay en ese sitio, ¿no? Respecto a las series instrumentales, vamos a... Este señor, ¿sabéis quién es? ¿Le habéis comido a ver preguntas? Galileo. Muy bien, Galileo. Viajuno. ¿Este quién es? Este era un colega de Galileo. Este es Torricelli y este fulano sale siempre joven porque murió joven. Es lo bueno que tiene, murió joven. Sales ahí siempre hecho en Cristo. ¿Vale? ¿Esto sabemos lo que es? Esto es un termómetro, ¿vale? Aquí está el bulbo y aquí está lo que sería el tubo, ¿no? Y si os fijáis incluso tiene ahí los graditos marcados, ¿vale? Pues bueno, básicamente esto es simplemente para deciros que a principios del siglo XVII estos dos fulanos inventaron ya los instrumentos con los que medimos ahora el clima, ¿vamos? Fundamentalmente el termómetro y el barómetro, ¿vale? También luego inventaron otras cosas más adelante, pero bueno, siglo XVII ya está todo inventado, ¿vale? Ya está, ya no hemos inventado nada desde entonces. Entonces la historia es todas esas observaciones desde que se inventaron los instrumentos hasta 1850, que os he dicho que son las que usamos normalmente, ¿no? ¿Qué pasa con ellas, ¿no? ¿Dónde están? Y esas serían nuestras series instrumentales antiguas, ¿vale? Bueno, este es otro tipo de termómetro típico del 19, ¿no? Y simplemente es para contaros por qué estas series instrumentales antiguas no son iguales que las de ahora, ¿no? Por ejemplo, tienen muchos problemas de homogeneidad, porque, por ejemplo, este termómetro, esta escala que está aquí, estaba pegada en esta madera, ¿vale? Un papel. Y el termómetro estaba enganchado con estas cositas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si el termómetro se te descuelga un poquito, pues de repente lo que antes eran 30 grados, pues pasan a ser 20, ¿no? Entonces hay problemas instrumentales que hay que resolver, ¿no? Porque los instrumentos pues no eran tan estándar y tan guays como ahora, incluso la metodología de observación cambiaba mucho, ¿sabes? Pues un tipo podía tomar la medida a las 7 de la mañana y de repente a los 3 meses decir, voy a tomar a las 9, si total, ¿qué más da? ¿Sabes? Que ya no va a madrugar tanto, ya no tengo que llevar al crío a la guardia o cualquier cosa, ¿sabes? Me va a quedar en la cama un par de horas más. Entonces todas esas cosas pues hay que ir corrigiéndolas, ¿no? Esto es un ejemplo de un registro de Madrid del 3 de enero de 1738, ¿vale? Y fijaros que los tipos eran bastante detallados. Este, por ejemplo, tomaba la observación 8 veces al día, ¿vale? Esto es un día, la tomaba a las 7, a las 10, a la 1, a las 4, a las 7 y a las 10 de la noche. Tomaba el barómetro, tomaba el termómetro,
Y también tomaba esto que es como el estado de la atmósfera, que simplemente era eso, ¿no? Decía, pues está nublado, nubes dispersas, o soleado, o sereno, o cualquier cosa, ¿no? Una descripción observacional, ¿no? Como decíamos antes, ¿vale? Bueno, pues hemos ido recopilando estas cosas, y bueno, es un trabajillo en el que recopilamos 16 series de por aquí, todas estas que están por aquí, ¿vale? ¿De dónde las sacamos? ¿De dónde salen esos datos de esas 16 series? Una fuente muy importante fueron los diarios, los periódicos. Fijáis en los periódicos estos antiguos, ¿vale? Por ejemplo, aquí está esto que es el Diario de Valencia, 1804. Pues traía un encabezado, ¿vale? Con las afecciones meteorológicas de antes de ayer, ¿vale? En vez de decir las de mañana, pues como eso no lo tenían muy claro, decían, y las de mañana van por ahí. ¿Vale? Entonces tiene 3 observaciones, ¿no? Del termómetro, del barómetro, del higrómetro, el viento y el estado de la atmósfera, ¿no? Nublado, lluvioso y tal. Entonces esta es una fuente de la que sacamos muchos de los datos que recopilamos para ese trabajo, ¿no? Bueno, aquí está el Diario de Sevilla, misma cosa, ¿no? Menos observaciones. Este es un Diario de Madrid, de 1786, que tiene también 3 observaciones al día, ¿vale? También se sacaron historias de manuscritos directamente en bibliotecas, pues puedes encontrar esto que son las observaciones de Palencia en 1845, las observaciones en Soria en 1848. Total, que al final lo que recopilamos fueron 100.000 observaciones, ¿vale? Algunas diarias, otras mensuales y otras anuales. Estas son las series, ¿vale? Esto de aquí arriba es temperatura, presión, viento y estado de la atmósfera, ¿vale? Entonces las series más largas fueron las de Madrid, ¿vale? Y las de Valencia, y unos datos que no se habían publicado todavía de Cádiz, porque la temperatura y la presión se había publicado hasta cierto punto, y otros que no, ¿no? Entonces, bueno, estas son las series más largas que recopilamos. Pero luego, pues recopilamos series por ahí pequeñitas, que iban saliendo por ahí por los archivos, y dijimos, si algún día alguien quiere saber qué tiempo hizo en Ferrol, no sé ni qué año es, 1789, pues ahí están. ¿Vale? ¿Qué cosas podemos ver aquí en estos cacharros? Pues bueno, este es un ejemplo de la serie de Madrid y de Valencia para este periodo, porque era un periodo homogéneo, con el mismo observador y tal. Y bueno, y esto es la de Valencia, ¿no? La amarilla. De aquí llama mucho la atención este fresquito de por aquí, ¿vale? Esto es anomalía, ¿vale? Respecto a este periodo. Este fresquito de por aquí está entre 1813 y 1818, que, ¿sabemos lo que es? Bien, la erupción del Tambora, ¿vale? 1816, el año sin verano y tal, pues bueno, estaba bastante bien registrado en Europa y tal, y en España un poquillo peor y tal, pero bueno, también se había hecho un trabajo previo, pero bueno, aquí tenemos la señal del Tambora, por ejemplo, ¿no? Esto lo estamos haciendo ahora, también en Sudamérica, hemos rescatado 300.000 observaciones. La idea es la misma, ¿vale? Estos más o menos son los puntos por donde hemos rescatado cosillas, y la idea es la misma. Hemos usado mucho periódico y mucho manuscrito, ¿vale? Este es un ejemplo que os quería traer de una serie instrumental antigua, básicamente porque cuando empecé a hacer la presentación, justo las chicas os fuisteis a hacer una foto por el Día de la Ciencia, la Mujer en la Ciencia y tal, ¿no? Entonces esta es mi aportación al trabajo de las mujeres en la ciencia no reconocido, ¿vale? Esto era un tipo que se llamaba Manuel Iradier, ¿vale? De Vitoria. Se casó con una tipa en 1875, creo, y al mes le dijo, oye, ¿y si nos vamos a África? Allí, al famoso país del Muni, ahora llamado Guinea Ecuatorial, y nos tiramos allí, vamos a explorar esas tierras. Entonces el colega cogió a su señora y la hermana de su señora, se la llevó también, no sé muy bien por qué, pero se la llevó a la paradisíaca isla de Elobey Pequeño, ¿vale? Con su extremadamente grande área de 0,18 kilómetros cuadrados, sin agua potable, con un clima que estaban medio muertas las dos todo el día, fiebres constantes
tuvieron un hijo que se murió, una hija de hecho, al año se murió por las fiebres y tal. Y además el cachondo llegó aquí, ¿no? Instaló aquí tal su rollo. A los 10 días ya estaba observando, puso un observatorio meteorológico aquí, pero claro, el tipo dijo: ¡hasta luego! ¡Que me voy! Trincó una barca, se fue por aquí, y él hizo sus exploraciones por aquí, vio sus cosas, iba a ir poniendo esto es España y tal, iba a ir pillando tierras para la corona y tal, y las dejó allí. Sin agua potable, que además hay alguna historia de que alguna vez casi se mueren porque no venía nadie a traerles el agua, y en esas condiciones las mujeres tomaron como... Bueno, este es el libro que publicó luego Manuel, y el tipo en ningún momento dice que esas observaciones no las ha tomado él, ¿vale? Y hay 100 páginas sobre meteorología, sobre las observaciones, sobre cómo se hicieron los instrumentos y tal, que ahí está. Y él nunca dijo que no las hubiese tomado él, ¿no? Bueno, las observaciones son una serie muy cortita, ¿vale? De junio y diciembre de 1875, pero las tipas también tomaban 8 observaciones al día de temperatura, humedad relativa, precipitación, pone aquí milímetros, inicio final, es decir, apuntaban a qué hora empezaba el chaparrón y a qué hora acababa. Y esto de gotas es una cosa muy curiosa, que recogían una gota y medían el diámetro. No sé para qué, pero el tipo ya cuando le dijo: oye, tenéis que hacer esto, ya mide las gotas también. Y no les dijo que las contara de milagro. Y total, como no le iba a acceder. Y luego medían también velocidad del viento y dirección del viento. Encima para esto tenían que salir del observatorio, coger el anemómetro, irse a la playa, ponerlo, no sé qué. Bueno, una historia. ¿Y qué más? Tipos de nubes también medían. Mirar los tipos de nubes y también la cobertura y tal. Y bueno, ahí estuvieron tomando las medidas las chicas. Así es. Bueno, y esto simplemente es lo típico, que cuando te pones a trabajar en algo, encuentras observaciones por ahí de línea ecuatorial de otros tipos que también estuvieron por ahí, y también aprovechamos para recuperar esas observaciones, ¿vale? Este es un ejemplo de por qué las observaciones estas que recopilamos pueden ser útiles por muy pequeñas que sean, ¿vale? Estas son las primeras observaciones que hay actualmente rescatadas en la península ibérica, ¿vale? Así una serie más o menos continua. En 1724, ¿vale? La serie es súper corta, 1 de noviembre al 11 de enero de 1725, ¿vale? Esto era una carta que escribió un Isaac de Sequeira, se llamaba, el tipo era de Lisboa, ¿vale? Las observaciones son de Lisboa, no las hizo él, las hizo un tipo que está por aquí, Diego Núñez Ribeiro, ¿vale? Que se conoce que era un colega suyo. Y esta carta se la escribe este Isaac de Sequeira a James Jurin, que era un tío que estaba en la Royal Society y estaba intentando hacer una primera red de observadores por Europa y tal. Entonces tú, si te ponías en contacto con él, te mandaba los instrumentos y te decía: y luego me mandas los datos, tal, ¿vale? Total, que este le mandó estos datos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos los días, tenemos una observación del barómetro, que son estas 2 columnas, otra observación del barómetro, que son estas 2 columnas, para cada día, otras 2 observaciones del termómetro, una observación de la dirección del viento. Esto es un coeficiente que se inventó el tipo para la fuerza del viento, que iba de 1 a 4. El 1 era, se mueven un poco las hojas de los árboles, el 4 era, hay un huracán, vamos corriendo. Y el 3 y el 2 pues a entre medias. Y aquí tenemos las observaciones también del cielo, ¿no? Pues sol, no sé qué, pluvia, no sé cuánto, bueno, esto está en latín, pero bueno. Aquí está, esto pues lo cogimos y dijimos: pues, si son las primeras, vamos a pintarlas por lo menos. Y las pintamos. Esto es temperatura, la presión y el índice este de fuerza del viento que os he dicho, ¿no? La temperatura, básicamente, vamos, tanto en la temperatura como en la presión, las observaciones antiguas son las verdes, ¿vale? La verde clara es la de la mañana, creo, y la verde oscura es la segunda medida, ¿vale? Lo rojo y lo negrito y lo azul, básicamente, son las observaciones actuales de 1941 a 1993, ¿vale? La media de las máximas sería la punteada y esta las máximas absolutas, ¿vale? Y esto, bueno, como es solo una observación, estas son las máximas absolutas de la presión. Básicamente, cuando pintamos esto dijimos: hostia, mira qué pico más guapo hay aquí. Una caída de presión brutal. ¿Qué será esto?
Pues, visto en detalle, esto es esto. Esta es la presión, ¿vale? Y esta es la temperatura. Tenemos una caída de presión en 24 horas de 28,63 hectopascales, ¿vale? Esto es mucho, ¿vale? Lo que llaman la ciclogénesis explosiva, bomba meteorológica, tal, más o menos por estas latitudes tienes que tener una caída de 20 hectopascales en 24 horas para que te dejan poner ese título tan guay. Luego, si pillábamos 26 horas, ya nos poníamos en 37 hectopascales. Claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros no teníamos observaciones todo el rato. Es verdad que este día el colega se le ocurrió y pilló 3 observaciones, siempre pillaba 2, pero como notó que algo estaba pasando, dijo, va a pillar 3. Entonces, pues, tampoco nos ha venido mal. Y entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿y esto cómo de cuánta caída de presión es? Entonces lo comparamos con toda la serie que teníamos de presión atmosférica en Lisboa, desde 1862 al 2006, ¿vale? Y vimos que nuestra caída de presión de 28,6 en 24 horas, al final sí iba a haber algo por aquí abajo, era la segunda más grande de toda la serie, ¿vale? Solo superada por esta del 28 de 12 de 1979. Entonces dijimos, eso tiene que ser un... Alguien se habrá despeinado con esto. Bueno, aparte de que esto nos decía que la fuerza del viento fue 4, que era ya muerte negra. Entonces, como pensamos que alguien realmente se había despeinado con el tema, volvimos a las fuentes documentales a buscar impactos, ¿vale? Es decir, bueno, ¿qué pasó? Muy bien. Entonces, empezamos a buscar impactos y había muchos en lo que es centro y norte de Portugal, ¿vale? Básicamente estos son cuando las referencias hacían referencias, valga la redundancia, a daños en barquitos, a daños en edificios o que se fueron volando unos árboles, ¿vale? Y bueno, la interrogación esta es que dijo que cosas que se decían que pasó una tormenta mortal, pero no hacían ninguna referencia a impactos, ¿no? Bueno, entonces recuperamos todos estos impactos, tal, bueno, las cosas eran bastante, lo que decían era bastante lo más épico y más brutal que ha pasado aquí nunca en la vida, ¿vale? Pero bueno. Otra cosa interesante que encontramos es que esto era, creo recordar, esto era el 19, sí. El 18 por la noche encontramos que en Madeira se llevaron por delante 3 pueblos también una tormenta, ¿vale? Justo la noche anterior. Entonces, hemos de suponer, bueno, estas sí que se lo llevaron bien, con gente muerta y 80 casas arruinadas y tal, ¿vale? O sea, bien llevado. Y entonces, bueno, tenemos la idea de que la tormenta esa pasó por aquí y luego llegó de alguna manera a Lisboa. No sabemos muy bien qué pasó por aquí, porque hemos ido a buscar registros de barquitos, a ver si había suerte, pero yo creo que el que se la encontró ya no llegó a puerto, y entonces no ha quedado registro. Pero bueno, ¿por qué es interesante esto? Porque tiene toda la pinta de que es una tormenta tropical. Pero las tormentas tropicales estas, en el Atlántico Norte, generalmente se generan por aquí, se van para acá, se convierten en huracán algunas veces por aquí, y luego vuelven y dan por aquí por el norte de Europa, a veces también por España y tal. Sin embargo, esta era muy rara, era tipo esta. Este es el huracán Vince de 2005, que cuando pasó esto, la gente dijo, cambio climático, nos morimos. Esto no ha pasado nunca en la historia. Esto ya... No ha pasado ni, vamos, como empieza a pasar esto, va a ser esto fatal. Y sin embargo, pues gracias a estas observaciones, de hecho, otro trabajo, que como no lo hice yo, pues no lo he traído, otro trabajo encontró un evento igual o similar a Vince en 1842, y nosotros tenemos nuestra propuesta de que este evento también es un evento similar al huracán Vince en 1724. Entonces, total, una serie súper pequeña nos da para estudiar un evento extremo del que teníamos un ejemplo, ¿vale? Ahora ya con esto tenemos 2 y gracias a este otro trabajo pues tenemos 3, ¿vale? Para ver un poquito cómo se forman estas historias y por qué hay estas cosas tan raras. Vamos fatal de tiempo. Observaciones instrumentales. Vamos a ir más rápido. Este trabajo es brutal. Hasta ahora no os lo creíais bien, ahora ya vais a decir, ¡ah! ¡Ni de coño! Esto, el Duque de Feria,
¿vale? El fulano tiene sus tierras en Zafra, ¿vale? Pero vive en Madrid. Y entonces había un mayordomo que estaba allí en Zafra y todas las semanas le escribía una carta. Querido duque, sus tierras están de la hostia, tal. Bueno, y entre las cosas que le decía, básicamente eran dos importantes, ¿no? Por un lado, la meteorología, si había sido una semana buena para los cultivos o mala, ¿vale? Entonces hacía una descripción de la semana, que veremos que era cortita y concisa. Y luego le decía los precios de a cuánto estaba el grano y a cuánto estaban las cosas en Zafra. ¿Por qué? Porque con esa información el duque en Madrid pues especulaba, ¿no? Y decía, pues ahora si esto tiene pinta de que va a tener buenos cultivos, el precio en Zafra está bajo, o lo que sea, pues entonces compro trigo aquí en Madrid, o vendo trigo, o hago lo que me toque, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que decían, ¿no? Pues por ejemplo en esta carta del 2 de abril de 1803 dice: ayer llovió mucho y hoy no para, los campos están llenos de hierbas, ¿vale? Nos hemos leído 3.680 cartas para sacar estas pequeñas frases de cada una de ellas. ¿Vale? Sí, menos mal, pero había que buscarlo. Luego ya cuando ya aprendes que siempre más o menos habla por el mismo lado, ya vas... Total, que al final tenemos un registro desde 1750 hasta 1840, con un par de huecos, y por aquí, ¿vale? Estos son número de cartas semanales, ¿vale? Todos estos que está en gris es que el año está completo, ¿vale? No falta ninguna carta. Estos es que faltan pues algunas, aquí parece que faltan 10 o 12, o más o menos, ¿no? ¿Qué hicimos con esas descripcioncillas? Pues hacer índices. Índice de precipitación, cuando decía que no llovió, pues le poníamos un 0 a esa semanita, y cuando decía que llovió, pues le poníamos un 1. No hay objetividad ninguna. Índices de temperatura. Aquí hicimos el índice más pequeñito que podíamos hacer también. Lo bueno es que como teníamos muchos datos, pues podíamos aprovechar a hacer índices con poco, que fueran totalmente objetivos. Llovió, no llovió, ¿vale? Aquí básicamente era -1 cuando decían que era más frío de lo habitual, 0 cuando la temperatura era normal o no hacían referencia a la temperatura, ¿vale? Y +1 cuando era más caluroso de lo normal, ¿vale? Total. Y al final pintamos los índices, y entonces tenemos un índice de lluvias para Zafra y un índice de temperaturas, ¿vale? Este es el mensual, digamos, ¿vale? Todos los meses uno detrás de otro, y estos son los estacionales, ¿no? Invierno, primavera, verano y otoño. ¿Vale? Aquí están los propios de temperatura. Bueno, pues aquí hay una variabilidad, que se puede mirar qué cosas pasaron por aquí, etcétera, ¿no? Por ejemplo, da bien, ¿no? Parece que los veranos hace calor y llueve poco. Y sin embargo, pues los inviernos hace más fresquito y llueve más. ¿Vale? Seguimos, a viento en popa. Bueno. Vamos con los proxies, las variables climáticas estas, pero que tienen una importante dependencia del clima. Lo que os decía, ceremonias derogativas, que son ritos religiosos para solicitar a Dios un cambio en la situación meteorológica. Había dos tipos fundamentalmente, para que llueva, ¿vale? Las procluvia o proserenitate por la calma del tiempo, que deje de llover, por favor, ¿vale? Este es un registro que está guay a nivel de archivos y tal, porque los agricultores iban primero, hacían una reunión y dicen: yo creo que va a haber que hacer una rogativa, porque si no, el año que viene vamos a comer piedras, ¿vale? Entonces se ponían de acuerdo y iban al ayuntamiento a decir: oye, vamos a hacer una rogativa que vamos a perder todos los cultivos. Entonces el ayuntamiento, si le parecía bien, decía: vale, pues vamos a hacerla. Entonces iba a la iglesia y decía: oye, que hay que hacer una rogativa, tal. Entonces los de la iglesia le decían: muy bien, pues la vamos a hacer este tipo de acto litúrgico y te va a costar tanto, ¿vale? Entonces al final tienes 3 archivos, el de los gremios de agricultores, si los encuentras, porque la mayoría se han perdido, en el que puedes registrar la rogativa, pero luego ya sí que es mucho más común en los ayuntamientos, digamos, ¿vale?, que se registre, y en los documentos eclesiásticos, ¿vale? Entonces tienes como 3 fuentes para poder tirar del hilo. Este es un trabajo como ejemplo, ¿vale? Aquí hay como 16 series, creo, de rogativas, y una serie instrumental en Barcelona, y usamos también el registro este de Zafra que acabamos de ver para caracterizar un poco qué estaba pasando cuando decían que necesitaban una rogativa, si estaba lloviendo mucho, si estaba lloviendo poco, ¿no?
la serie instrumental de Barcelona, que llegaba hasta 1780, creo recordar, o por ahí, y también nos servía para comparar un poco con el registro de rogativas. De esa comparación del instrumental, lo que vimos es que durante la primavera el déficit de precipitación requerido para celebrar una rogativa es menor que en el resto de estaciones. Como en la primavera es cuando ellos son más dependientes del clima, en cuanto se les retrasaban las lluvias, decían, vamos a empezar una rogativa que como no llueva mañana, no vamos a poder sembrar, ¿sabes? Entonces, bueno, eso, ¿no? Una idea de que las primaveras realmente, aunque es donde más información tienes, realmente no te está dando una sequía brutal, ¿vale? Y luego también vimos que el déficit hídrico de una región aumentaba con el número de localidades celebrando rogativas al mismo tiempo, ¿vale? Básicamente, si estamos en Barcelona, aquí en la serie instrumental de Barcelona, lo que veíamos es que tú podías tener una rogativa solo en Barcelona y era mucho menos la poca precipitación que había, digamos, que si la tenías en Barcelona, en Gerona, en Vic, en todos estos lados, ¿no? Cuanta más gente rogando, es que estabas más jodido, ¿vale? Básicamente. Entonces hicimos un índice también súper sencillo, que básicamente era ver de esas 16 que teníamos, en cuántas estaban gente rezando a la vez, ¿vale? A nivel estacional, ¿está aquí? Sí, bueno, estas son las estaciones separadas, ¿vale? Básicamente detectamos un par de periodos así bastante importantes en el que tiene rogativas en todas las estaciones, ¿vale? 1750, 1754, y este otro que también tiene rogativas más o menos en todas las estaciones, ¿vale? Luego por aquí hay otras cosas, pero son de años puntuales que pasaron cosas raras, ¿vale? Aquí también pues podías ver un poco cuándo cómo iba un poco evolucionando la sequía, ¿vale? En 1750 pues tenías aquí sequías primaverales, fundamentalmente, prácticamente por toda España. En el 51 aparecieron muchas sequías también esto es otoño, ¿vale? El marroncito este es otoño, y el verde es verano. El tema de verano es curioso, porque casi siempre que había rogativas en verano era porque no podían dar de beber al ganado, o sea que ya era una cosa seria, ¿no? Ya la gente empezaba a pasar sed, por lo menos al ganado. En el 52, pues vemos que la cosa se queda un poco más o menos igual, ¿no? Mucho otoño y algo de primavera por ahí. En el 53 ya la cosa se vuelve loca, tenemos ciclos enteros aquí en Barcelona en el que hubo rogativas durante todo el año, invierno, primavera, verano y todo, ¿no? Y hay muchos inviernos por aquí, primaveras y tal. En el 54 la cosa sigue bastante también chungalí, ¿vale? Y bueno, y en el 55 ya la cosa se queda más o menos normal. Un par de rogativas por ahí en primavera y listo, ¿vale? Siguiente cosa. Cronología de eventos extremos, ya acabamos, lo prometo. Aquí nos vamos un poco atrás en el tiempo, ¿vale? Aquí hemos trabajado con crónicas árabes, ¿vale? Y tenemos información del 711 al 1010, ¿vale? Estas crónicas árabes básicamente estaban hechas para describir la historia, ¿no? Entonces, aquí tenemos de qué tiempo nos habla cada una de las crónicas, ¿vale? Estas son las crónicas que analizamos y estos son los periodos que cubrían, ¿vale? Lo malo que tienen estas crónicas, entre comillas, lo malo, lo bueno, lo que no sé muy bien cómo decirlo, es que realmente esta, por ejemplo, la escribió un tipo que vivió aquí, ¿vale? Todo esto de atrás lo sacó de documentos que hoy no se conservan, ¿vale? Entonces, si el tipo se lo inventó, nos ha hecho la puñeta, ¿vale? Pero bueno, generalmente esta gente, lo que valoramos de esta gente es su acceso a la documentación. Generalmente eran altos cargos dentro de las administraciones que tenían mucho acceso a documentación, ¿no? Bueno, aquí pues mirando esto básicamente vimos aquí un par de cosas. Esto es lo que decía, ¿no? Aquí, con estas crónicas y tal, pues yo no puedo decir que aquí no hubo sequías, ¿vale? Esto es hambre y esto son sequías, ¿vale? Yo no puedo decir que aquí no hubo sequías, pero igual las hubo, simplemente no las he registrado, ¿sabes? Porque tengo ciertas crónicas de cierta gente. Lo que sí que puedo decir que es que aquí hubo sequías chungas, ¿vale? Con muchos años de sequía y además la gente pasó hambre, o al revés, ¿vale? Entonces, bueno, esta mola porque lo llaman los años de Barbate, como chiquito. Y básicamente lo llaman así porque la gente se iba a Barbate, se iba de la península, emigraba hasta Barbate y cruzaba el estrecho porque en África estaban pasando un poco menos de hambre que aquí. Esta es una sequía que prácticamente es de referencia, ¿no? Cuando la lees ahí, era una sequía que fue
en todo el Al-Ándalus, en Marruecos, o sea, prácticamente todo el norte de África y también en los alrededores del Mar Rojo, ¿vale? Entonces, la usan como de referencia porque muchas veces dicen esta sequía fue la hostia, pero no fue tanta como la de 1870, ¿sabes? Y bueno, y aquí tenemos una, que bueno, solo por la curiosidad, que decían que la gente se comía entre ellas, del hambre que hacía, ¿vale? Entonces, bueno, son unos registros de sequías importantes hace unos cuantos años, ¿vale? Este ya es el último ejemplo. Los anales palatinos estos, ¿vale? Se los tomó un tipo entre el 871 y el 875, y esto es casi un dato observacional, ¿vale? Porque el hombre hacía referencia al tiempo con frases, no he metido ninguna, pero con frases como hoy he ido a la iglesia y llovía, ¿sabes? No nada extraordinario ni nada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que daba referencias prácticamente todos los días, ¿vale? Bueno, aquí arriba está la precipitación, ¿verdad? Esto es Córdoba, perdón, que no lo he dicho, ¿vale? Y dos cosas curiosas, tenemos dos nevadas que registró este tipo, ¿vale? Y en el periodo instrumental, que en este caso teníamos del 60 al 2010, ¿vale? Solo hay 7 nevadas en todo el periodo instrumental, y aquí en 4 años tenemos 2, ¿vale? Otra cosa que nos llamó la atención es el tema de las heladas, ¿vale? También había aquí un par, y eran bastante infrecuentes en instrumental. Y esta especie de huracán que hubo, porque también tiene una descripción de que se llevó volando árboles y no sé qué, y en base a esa descripción vimos que eran vientos más o menos de unos 90 o por ahí, y bueno, y por encima de esos vientos, pues nada, en el periodo instrumental, que solo teníamos viento para esto, había 6 registros, ¿vale? O sea, que tampoco era tan infrecuente. Sobre todo lo de las nevadas sí nos llama la atención, ¿vale? Y listo, aquí acabamos, ya está. 41 minutos. Nada, simplemente en resumen, nada, ya os digo 4 cosas. Los datos instrumentales, los primeros que tenemos son de 1724, pero hay series instrumentales en Barcelona, en Madrid, en Cádiz y en Valencia, que empiezan en torno a 1790, ¿vale? Y llegan ya continuamente hasta la actualidad, ¿vale? Porque esta vimos que era una serie de 3 meses, ¿vale? Entonces, bueno, hay datos instrumentales en todo este periodo por España y os pueden ser de utilidad para algo. Las series continuas podemos ver más o menos desde el siglo XVI, que son estas de las rogativas. Yo os he puesto un ejemplo de 1750, no, de 1600, no me acuerdo, sí, de 1750 a 1850, pero la mayoría de esas series empiezan en 1500, estas series de rogativas, ¿vale? Entonces hay datos de sequías, digamos, pues, mediante proxies documentales que empiezan en el siglo XVI, ¿vale? Y eventos extremos, pues eso último que hemos visto, que llegamos incluso a ver cositas del siglo VIII, ¿vale? Y luego por último porque ya total salí 3 minutos antes que después, también en las fuentes documentales encontramos cosas que no son clima, ¿vale? Esto va para la gente que no haga clima, ¿vale? Muchas veces se pueden encontrar descripciones de la vegetación, por aquí, un tipo subió por aquí al Cotopaxi y va describiendo toda la vegetación que iba viendo. Hay gente que ha trabajado con eso para ver cómo ha ido cambiando la vegetación desde 1850, que pasé el tipo este por aquí, a la actualidad, ¿no? Hay muchos registros de terremotos, de volcanes y de este tipo de cosas, ¿no? Que también pueden ser útiles. Y ahora ya sí que sí, ya muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ustedes por aguantar. ¿Preguntas o comentarios? Yo tengo preguntas. A mí me ha encantado, Fernando. Me gusta, tengo un mogollón de preguntas. Así de, esto a mí me viene bien, para lo mío. Despacho 3. Despacho 3. Voy a seleccionar solo las más importantes, ¿vale? Lo de las rogativas, claro, yo también veo que ahí a lo mejor puede haber un poco rollo tema regional, porque hay una zona con más ateos que no salen ahí a pedir, porque en esos mapas que estabas enseñando que había cambios estacionales, como que todo se concentraba en la mitad nororiental. ¿Es porque en los otros sitios no hay registros de parroquias? Claro, el tema es que los que hemos usado son muy ateos, ahí no salen. No, los que hemos usado son... Tampoco tenemos una red homogénea distribuida por España, ¿vale? O sea, habría que empezar a tomarse la molestia de buscar algo por aquí por Salamanca, claro, meterlas de Portugal,
irte a Galicia a pillar algo Y también. entonces, la base de datos, ¿por qué no es completa? Porque Entonces, no ha dado todavía para ver qué hay por ahí, o es que ahí no se ha conservado nada y no, nada. porque si quieres ir a leer documentos, yo te los presento. Vale, o sea, Básicamente porque es un currazo y de momento solo se ha hecho en estos sitios, Vale. ¿vale? Pero hay gente todavía que está haciéndolo por aquí, en otros sitios, ¿vale? Entonces simplemente los documentos están ahí, pero hay que echarle un rato. Claro, y ahí va la siguiente pregunta que, por ejemplo, tú decías, bueno, pues ya sabía que estas tormentas tropicales, pues ya ha habido una en, no sé, no me acuerdo qué siglo era. Esta que has mostrado que también había una trayectoria más reciente, 1724. ¿no? del huracán Vince Ahí hay ese mapa que... Entonces, claro, dices, bueno, de aquí no vamos a poder sacar a lo mejor frecuencias... O sea, la pregunta es, ¿con tu trabajo tú podrías sacar frecuencias de estos eventos extremos, por ejemplo? Podría molestarme en buscarlos, ¿vale? Porque claro, podrías ver cómo de frecuentes eran en el pasado y cómo de frecuentes son ahora. Claro, el tema es que necesitaría un registro continuo para lo que te decía, ¿no? Para que cuando no tenga dato no signifique que no sé lo que pasó, sino que signifique que no pasó, ¿vale? Entonces necesitaría un registro continuo. Sí. Por ejemplo, una opción buena son los barcos, pero ya he visto que en mi ejemplo, por ejemplo, no pillé. No pillé pues porque no hubo suerte o porque, claro, pillé muchos que decían llegó un barco medio hundido al puerto de Cádiz. Entonces, claro, si consiguiese el cuaderno de bitácora de ese barco, pues seguro que sabría por dónde carajo fue por aquí, ¿vale? Pero es complicado, porque necesitas una serie continua que sepas que vas a pillar todo. Hay algunas cosas que se podrían hacer, pasa que claro, a veces impactan por aquí, otras veces impactan por aquí, entonces claro, la cosa también es complicada, ¿sabes? Porque te tendrías que currar toda esta zona. Pero en los puertos antiguamente había unas torres de vigía y tal, y no sé qué, y estos tipos apuntaban mucho el viento y apuntaban, pues eso, si venían los barcos hechos mierda y tal, y entonces ese tipo de cosas te podrían dar una idea. Pero claro, lo que no vas a tener va a ser este dato instrumental. Vas a tener, algo pasó, que hubo mucho tal, pero eso fue, ¿de qué magnitud estamos hablando? Claro, ¿sabes? no, porque aquí lo que tenemos es realmente la caída de presión que hubo, que es básica. Claro, que igual otra cosa que me surgió cuando te veía contar esto es que algún observador puede decir, hoy ha helado, pero no es lo mismo el hielo que ha caído esta noche pasada aquí en Zaragoza, que hemos rascado un poquito de la luna delantera, que el hielo de la semana pasada, que yo me estuve ahí un rataco, dale que te pego, claro. Y claro, eso cuantitativamente no se podrá medir siempre, claro, o sea, claro. Tienes un registro de helada. Pero claro, pero eso también te pasa ahora. No, claro. no, sí. Quiero decir que al final el registro de heladas son hubo helada. Igual que el registro de días de lluvia es este día llovió, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que ahora luego con pues, la temperatura, claro. hasta donde se ha llegado, no es lo mismo menos 10 que menos 4. Claro, entonces puedes medir otras cosas y tal, pero ahí lo que necesitarías hacer es una serie en la que tu variable sea días de helada. Bueno, me la pela si fueron la hostia o fueron normalitas, ¿sabes? Entonces ahí tendrías que trabajar desde esa aproximación porque no te da tu proxy para otra cosa, simplemente, está claro. O sea, es como lo de los índices estos de 0 y 1 de Zafra. Los hicimos de 0 y 1 porque había, de que dijesen llovió la hostia esta semana, había 3 datos, ¿vale? Entonces pues no los íbamos a meter, ¿sabes? Porque total nos quedamos más tranquilos diciendo vamos a ser lo más objetivos posibles y lo más pulcros porque tenemos mogollón de datos y simplemente decimos llovió o no llovió, ¿vale? Por ejemplo, en otros lados, es que esto era más largo, fijaros que quita un montón de cosas. En otros lados, como esto es un trabajo de Lisboa, que recuperamos un diario de un fulano de un par de años solo, pero el tipo este describía bien las cosas y aquí nos dio para hacer un índice, ¿vale? Por ejemplo, de +2 menos 2. ¿Por qué? Porque el tipo siempre usa estos adjetivos. Todos los adjetivos que usó el tipo durante los 600 días de observación están aquí puestos, ¿vale? Entonces sí pudimos distinguir más o menos qué quería decir el tipo con cada cosa, ¿vale? Tanto en el índice de temperatura como el de precipitación. Y además vimos que los porcentajes también ves que obviamente las cosas que son la hostia pues ocurren menos. Entonces eso es la resolución que te la historia con la que trabajes. Pero genial, muy bien. Lo veo muy bien. ¿Más preguntas?
¿Habéis podido ver si rogar funciona o no? Hemos llegado... No, más rogaban, más sequía había. Sí, más rogaban, más sequía, funcionaba de la leche. Dios es malo, está claro. No, de hecho, sí se puede mirar, porque, por ejemplo, los tipos, si resulta que salían a rogar y llovía la semana siguiente, hacían ahí una celebración de dar gracias a Dios, de nos has escuchado, tal. Entonces realmente tienes las que funcionaron, y cuando no dicen nada es que la cosa no funciona muy bien. De hecho, el ciclo normalmente no hacen una rogativa y ya. Hacen una rogativa a las 2 semanas o a la semana, si no ha llovido, hacen otra, luego hacen otra, luego hacen otra, y cuando se acaba un ciclo sin acción de gracias, digamos, es que ya dijeron, ya no vamos a poder cultivar, ya se nos ha muerto la mitad del ganado, ya para qué vamos a seguir rogando, ¿sabes? Entonces sí que hay un índice que te dice cuáles fueron satisfactorias. Qué guay. Oye, Pero no lo he mirado, a mí me gusta Me molaría un montón. de todo el rollo de las cartas del duque de Feria y su criado, o sea, tiene que haber información súper jugosa. Sí, Mucho más que climática. Como fuera como claro, su burro ascendiente, seguro. Por eso, he dicho, madre mía, qué porcadito. Eso es una cosa que yo muchas veces leo cosas que digo, ¿esto seguro? Claro, Que eso un te iba a decir. médico diría, han nacido 7 Y niños existe la seguidos, forma- ¿sabes? existe la forma De de una casar. misma mujer. Esto es un evento extremo. Yo usaría para algo. Pero claro, muchas veces me pasa eso. Y también me mola dar charlas de estas a historiadores y estos para decirles, porque claro, los historiadores van viendo qué pasó con el vice no sé qué de no sé cuántos, y van ahí leyendo inundación, no sé qué, esta puta mierda, ¿dónde está? ¿Cuándo fue la toma de posesión? Claro, No sé ¿sabes qué, y lo que tal. me interesa Sí. a mí? Porque yo tengo un registro en Guara de una letrina de una cabra, o sea, de familias de cabras cagando en el mismo sitio, y de repente se para. Y ese de repente se para, pasan unos años críticos de que se marcha, es la cristianización, ¿sabes? O sea, es la reconquista, se van los musulmanes y entra el cristianismo y coincide, más o menos viene a coincidir con la pequeña del hielo, con el comienzo de la pequeña del hielo. Entonces, claro, a mí me interesa mucho saber si justo es el que se acaba la mesta, si hay algún evento extremo, qué está pasando ahí, en ese momento. Y claro, yo pienso que si toda esa información se pudiera indexar de alguna forma, todo eso que tú has leído, que no se quede solamente en estos paso, que yo Claro. en la lluvia. Pero es a lo que voy, que hay muchas veces que yo también trabajo con cosas súper raras, pero porque me cruzo con gente que hace esas cosas, ¿no? Como por ejemplo, registros de mantos solares, ¿vale? En los documentos históricos también puedes hacer reconstrucción de actividad solar. Registros de auroras boreales, ¿vale? Entonces estos son documentos que tú los vas encontrando por ahí y muchas veces dices, oye, sé quién hace esto, voy a hablar con él, vamos a hacer algo juntos y tal. Pero otras veces dices, esto es eso lo que te decía antes, un botánico en 1750 que se pasea por no sé dónde y va describiendo todas las plantas. No tengo ni puta idea de plantas, pero igual a alguien a eso le puede interesar, ¿sabes? O un montón de cosas, es que es así... Claro, era un poco la pregunta que tenía, ¿no? Que cuántas veces ocurre en este tipo de investigación que te aparecen cosas Claro, por casualidad que no estás buscando, estás mirando... Claro, lo que os cosas contaba, por climáticas ejemplo, y de te las... sale- Lo que os contaba de las chicas estas africanas que abandonaron ahí a su saldría por suerte, casualidad. pues al final, primero salió por casualidad y al final pues encontramos 4 o 5 datos más de otros tíos que encima tenían incluso más años y mejores registros, ¿no? O sea, más largos, no mejores, ¿vale? Porque al final te empiezas a mirar algo, empiezas a tirar del hilo y dices, ah, si aquí estuvo no sé quién, este tipo fijo que tomó medidas, a ver, no sé qué, pim, 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 y van saliendo cosas. Pues, muy bien. Gracias, Pues Fernando. muchas gracias, majos.